Hola, ¿qué tal? En este nuevo mundo donde las cosas cambian con tanta rapidez, resulta que existe la astrología, vieja, nueva, ancestral, ciencia, charlatanería, no lo sé, pero los seres humanos estamos mirando hacia el mundo, hacia el cosmos, y allá están los planetas. ¿Realmente influyen los planetas en nuestra vida? ¿Realmente tienen algún significado? De lo elemental que conocía era que a las plantas había que cortarlas de acuerdo a la luna o de acuerdo al menguante, de pronto cortar el pelo. Eran conocimientos, dijéramos, primitivos que nos pasábamos de generación en generación. Pero la astrología es una ciencia, es charlatanería, no lo sé. Tenemos aquí a un experto, a una persona que nos va a enseñar, a mostrar qué es aquello de la astrología. Damián Chávez. Damián, bienvenido al Hola programa. Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, soy mexicano, me dedico a la astrología desde hace unos 15 años. ¿Por qué? ¿Por qué te dedicas a la astrología? Bueno, en realidad no fue algo que yo buscase, fue algo que se fue dando, bueno, por el ¿Por mismo qué? destino. ¿Qué? Yo ahí es donde empiezo a hablar del azar, ¿sí? Muchas circunstancias que están más allá de uno, que empiezan a encauzarlo a tomar acciones. Yo no pretendía ser un astrólogo, no amanecí un día y dije quiero serlo. ¿Ni de niño tenías la idea de hacerlo? No, nunca me pasó por la cabeza. De hecho, yo creo que no sabía que era un astrólogo. Nosotros aquí en Latinoamérica tenemos la imagen de esta farándula, de este individuo con su túnica y su sombrero, su cabello largo, un poco sui ¿Walter generis. Mercado? Walter Mercado, ¿no? U Claro. otros ejemplos parecidos, ¿no? Aquí en México, aquí en Colombia o en México. Entonces, quizás esa es la visión que yo tengo de un astrólogo a nivel general, pero sí puedo decir que yo crecí con mi mamá, con una señora que creció con su abuela y era una especie de chamana allá en México, una indígena. Eh, ¿Y cómo manejaba esa chamanería la abuela? la abuela de mi mamá tenía esta visión, como tú mencionabas ahorita en la introducción, de escoger momentos adecuados para la cosecha y observar el comportamiento de los animales de la granja en determinados momentos de las estaciones, ¿no? Entonces mi mamá me comenta esas cosas y yo, bueno, con mi imaginación de niño me doy cuenta de que existe un orden desde esa pequeña edad, ¿no? Un orden cósmico que se refleja en la realidad de la Tierra, ¿sí? Pero no pensé yo en ese momento que algún día me iba a dedicar a designar o a analizar eso, ¿entiendes? ¿A qué te dedicas? Entonces, en ese momento, antes de terminar en astrología. Yo estudié ¿Artes? artes plásticas, estudié artes visuales en México, en la Autónoma. ¿Por Después, qué? pues tenía una ilusión creativa, ¿sí? Yo creo que algo que se trata, la existencia humana es crear, ¿sí? Entonces, crear desde la situación o circunstancia más básica, yo pues tenía una ilusión de, por ejemplo, tener un estudio de televisión, crear un programa, por ejemplo, ¿no? A contar una historia o contar una historia a través de un cuadro, ¿no? Escribir algo que tenga un significado más profundo que el solo hecho de tener un oficio, ¿me entiendes? ¿Y Como ser un alcanzaste a carpintero. hacer algo de eso? Realmente no. Como te dije, el mismo camino me fue llevando por otras realidades. Yo en la misma escuela de antropología, estudié antropología también, me encauzó el camino a un viaje a Venezuela hace unos 10 años más o menos. Y yo terminé en Venezuela, ¿sí? Terminé unos 5 años viviendo en Venezuela, donde tuve muchos maestros de astrología y otras artes, ¿sí? Otras artes de tipo, vamos a llamarles esotéricas, ¿no? Pero en realidad yo ya tenía esta visión del cosmos y me fui iniciando totalmente en una astrología científica, ¿sí? Déjame hacerte una pregunta maldadosa. A ver, ¿esos astrólogos venezolanos no miraron para dónde iban? Eso es justamente lo que nosotros en este momento tratamos de evitar. Y yo creo que eso a mí me dio un gran aprendizaje, que es la profecía autocumplida, ¿no? No solo los astrólogos venezolanos, yo hablaría, por ejemplo, de un caso mexicano, que es el caso de Moctezuma II.
Él era un astrólogo, era un sacerdote y era el emperador del imperio azteca, ¿sí? Entonces, él dijo, van a venir unos hombres del este, ¿no? Y son una especie de dioses y hay que tratarlos bien porque son para que se vayan, ¿no? Y el trato que se le dio a estos hombres que vinieron del este fue de dioses. Y se les dio oro que los engolosinó, vamos a llamarle. Entonces ahí podemos decir que la designación de este astrólogo termina destruyendo al imperio, ¿sí? La designación de estos astrólogos termina encauzando al emperador, al rey. Podemos hablar de otros casos, Rasputín, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Acabó con un imperio, ¿sí? Y yo estoy pensando que Venezuela es un caso un tanto similar, ¿sí? De cómo decían va a venir un hombre militar con una boina roja. ¿Los astrólogos lo decían? Bueno, no solo los astrólogos, porque entendamos que no solo existe la astrología como un método para ver el futuro. De hecho, la ciencia pretende predecir qué va a ocurrir, ¿sí? Mediante la investigación y laboratorio, cómo reacciona a algo y entonces ya estudiarlo y poder predecir qué puede ocurrir, ¿sí? Entonces, la idea de la astrología científica es justamente eso. ¿Hay astrología científica, Damián? Yo pienso que la astrología verdadera debe ser científica. Hay otras astrologías, sí, y se puede dividir en astrologías desde un punto de vista geográfico. Por ejemplo, la astrología propia mexicana, que sería la azteca, es algo regional, es una visión del cosmos, de una cultura, como la es la china, como es la védica de la India, ¿no? Como es la propia astrología inca, puede ser aquí en Sudamérica. Entonces, desde mi punto de vista, hay muchas formas de dividir este conocimiento tan antiguo, ¿sí? ¿Por qué es científica? Porque de alguna manera sigue un método científico, se cumple en todas partes. Hay una parte del método, porque hay un método donde en la hipótesis nos podemos quedar quizás cortos en la explicación de cómo es que influye realmente la posición de un planeta en la realidad humana. No hay manera de explicarlo científicamente, ¿sí? Ya hay intentos. El hecho de que Júpiter tenga una gravedad tan poderosa que incluso haga que el Sol se mueva en su propio eje, ¿no? Y entonces está hablando de cómo los ciclos de Júpiter pueden tener una influencia muy puntual a pesar de lo lejano que está, y podríamos decir que nosotros no estamos influidos por su magnetismo, si podemos llamarlo de una manera, ahora que estamos en una época donde se ha descubierto que existen estas ondas, ¿no? Las ondas gravitacionales, ¿no? La gravedad es todo un tema para los científicos. La ciencia también se ha quedado corta en sus explicaciones. No podemos decir que la ciencia ya lo explicó todo. La astrología tampoco, tiene muchos puntos vacíos y se está en investigación, ¿sí? Se está evolucionando. Yo creo que la parte más importante que la hace científica es que no ha llegado a un absoluto y está tomando las ciencias, ¿sí? Que han surgido en los últimos 3 siglos, 2 siglos, que son humanidades sobre todo. Por ejemplo, sería la psicología, sería la propia antropología, quizás obviamente la biología, la medicina, y los estudios históricos, la propia estadística como herramienta para analizar los sucesos caóticos que ocurren, ¿sí? Bueno, estabas en Venezuela estudiando, o fuiste a Venezuela 5 años. ¿Qué aprendes en Venezuela de astrología? Bueno, yo tuve muchos maestros, no solo venezolanos, italianos, españoles, mexicanos, argentinos. La astrología realmente está resurgiendo desde hace quizás unos 50 años con el surgimiento de otras, vamos a llamarles, creencias. No sé, quizás tú me puedas ayudar un poco más en eso, que es el New Age, la nueva era, ¿sí? Que esto es algo que surge junto con otros movimientos culturales allá en los 60s, ¿no? Los movimientos estudiantiles, nuevas visiones sobre el feminismo, y están surgiendo también, es como un rescate de conocimiento ancestral, ¿no? Y el choque de civilizaciones, de agarrar conocimiento de la India, de China, y choca con Occidente, ¿no? Y de repente aquí en Occidente empezamos a practicar yoga, empezamos a practicar astrología védica, tai chi, acupuntura, todo este conocimiento. ¿Y tú llegas a Venezuela y empiezas a recibir esos conocimientos Claro, de todo esto? sí, porque bueno, ¿Por qué te metes por allí?
¿Por qué me meto por Venezuela? No, ¿por qué te metes como en esa área, en esas áreas esotéricas? ¿Estás en tu creatividad, en tu dibujo o algo? Justamente, perdón, Gloria, justamente yo creo que en esa búsqueda creativa uno está buscando respuestas, ¿sí? Uno está buscando razones, cómo funciona el tiempo. Al contar uno una historia, como una película, ¿no? Una serie de televisión, es un suceso de tiempo, ¿sí? De ocurrencias, ¿sí? Entonces, quizás en un afán de encontrar algo más perfecto, y con más sentido, con más profundidad además. La astrología me mostró y otras mancias, vamos a llamarle, otras formas de ver el tiempo, me mostraron cómo funciona este guión perfecto que está escrito en el cielo. Y nuestras vidas quizás puedan ser vistas como una película, ¿sí? Creo que eso fue lo que me introdujo mucho al estudio de la astrología. Vamos a continuar después de comerciales. ¿Recuerdas, Damián, alguna anécdota, algún momento muy especial de esa época en Venezuela? Pues fueron confluyendo varias cosas, pero algún momento en que tú dijeras, a esto es lo que me quiero dedicar. Sí, y creo que justamente la situación en Venezuela, allá por el año 2012-13, muere Chávez. Yo estaba en Venezuela, ¿Tú estabas en sí, Venezuela? cuando se anuncia su muerte y el funeral y todo esto, y realmente empieza a sentirse una crisis muy fuerte. Pues vivir en un país en una convulsión a ese extremo, y como extranjero, como un observador ajeno, me sirvió a mí para adentrarme a conocer a la gente, y la gente en una necesidad de saber qué estaba pasando me conecta totalmente. Yo empecé a atender a muchísima gente ya con el conocimiento de cómo generar una carta natal, ¿sí? Para el público que no sepa qué es una carta natal, es un mapa, es un gráfico que muestra la posición de los planetas cuando tú naces, ¿no? Desde la perspectiva de la hora y el lugar, ¿sí? Entonces, eso a mí me permite hacer un análisis de quién es esta persona y qué va a vivir. Y evidentemente, pues me tocó ver personas, un grupo de gente, masas de gente quizás, que tenían un destino similar por haber nacido en un lugar específico, ¿sí? Casi que te iba a preguntar eso, ¿por qué no son iguales entonces los destinos si nacieron a la misma hora y en el mismo momento? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Primero, desde el punto de vista de la astrología actual, la influencia de los padres. Aquí ya hablaríamos del caso específico de los gemelos, ¿no? Pero en el caso de dos personas que han nacido en el mismo momento, digamos, alguien está naciendo aquí en Cali en este momento y al mismo tiempo en Bogotá está naciendo otra persona, pero tienen diferente árbol genealógico. La influencia de los padres ejercen mucho peso. No somos unos seres totalmente autónomos cuando nacemos. Tenemos que crecer dentro de una familia que nos va a influir en nuestras creencias, en la formación de nuestra cultura. Entonces, y en un país, en una región, Cali es un lugar caluroso, Bogotá es un lugar frío, masivo, ¿sí me entiendes? Entonces, el asunto se liga más a el caso de los gemelos, por ejemplo, que sí es más exótico, y que propio Carl Sagan, que fue un gran científico del siglo XX, que refutaba la astrología, como tú decías al comienzo, como una superchería, una superstición, una charlatanería, ¿no? Él cuestionaba qué pasa con los gemelos que tienen vidas tan distintas, ¿no? Generalmente, sí hay casos de gemelos que tienen vidas muy similares, ¿no? ¿Y la diferencia cómo se explica desde la La astrología? diferencia es que hay que hacer un estudio más preciso, no generalizar tanto en el sentido de son gemelos, tienen que ser iguales, no necesariamente. De hecho, en una carta natal, como yo te decía, que me muestra la personalidad de una persona, si esa persona tiene un ego poderoso, evidentemente va a querer diferenciarse del otro, de su gemelo, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de que quizás podrían tener un destino similar, hay un libre albedrío. Y ese libre albedrío de ese gemelo que tiene su propio ego y su propia individualidad, sentirse único, va a decir, yo no quiero parecerme a mi gemelo, ¿me entiendes? Entonces, hay libre albedrío. Ese yo creo que es el tema crucial del destino y la astrología. ¿Existe el destino? ¿Pero eso se marca en la carta natal? Sí, sí se marca. Sin embargo, puedo decir que hay gente que tiene un destino muy marcado y hay gente
que quizás tenga más libre albedrío que otros. Ya. ¿De qué depende? Qué interesante eso. Depende hay muchísimos factores que podríamos nosotros sumar, ¿sí? Sobre todo el caso de las personas, por ejemplo, que ya nacen condicionadas con un problema de salud. Evidentemente eso ya es un condicionamiento. O que tú seas el último hijo, por ejemplo, el más chico. Generalmente se nota, ¿sí? En términos astrológicos sería una luna en Leo, un ascendente en Leo, que lo hace el hijo favorito y que le hace consentido, ¿sí? Y eso ya va a marcar una actitud de él ante la vida, ¿me entiendes? Entonces, se puede analizar eso y decir, esta persona se va a comportar así, dentro de un grupo familiar. O sea que uno podría decir que es una astrología que tiene en cuenta otros áreas del conocimiento, la psicogenealogía, la descodificación biológica. Sí. Tanto de nuevo conocimiento como de conocimiento, vamos a llamarle de ciencia, vamos a llamarlo general, que sería, como yo te comentaba hace un momento, la psicología, la antropología, la sociología, estudios estadísticos muy precisos, ¿sí? Que sería estudio del caos, por ejemplo, agarrar unas computadoras y medir la presión atmosférica, el clima, la humedad, sumar factores ambientales, contaminación, todo eso, ¿me entiendes? Hagamos un paréntesis, pero me interesa mucho. ¿Qué le va a pasar a Venezuela? ¿Qué le va a pasar a Venezuela? Yo creo que viene el cambio. ¿Sí? Sí. Pero voy a decirlo en términos, ¿Maduro cae? Yo no llamaría cae, Maduro se va. ¿Sí? Yo creo que Maduro se va. ¿Eso se marca, Damián, en alguna carta de Venezuela? Por supuesto, así como todo nace, como una persona comienza a respirar en algún momento, comienza su entrada a la realidad, un país también nace y muere, ¿sí? Y los países a veces nosotros los consideramos como nacidos en la independencia, pero no, se gestan en las independencias. Los países nacen cuando se constituyen, ¿sí? Cuando hay una legalidad, un marco, una estructura, a un cuerpo vamos a llamarle, y eso son las constituciones. Evidentemente lo que yo comento ahorita es controversial, pero yo considero que los países nacen cuando se constituyen, cuando la Constitución entra en vigencia, ¿sí? Entonces Venezuela es un país que ha nacido y ha muerto 5 veces, ¿sí? Igual que Colombia, que ha tenido varias constituciones, la última del 91, creo que es de julio del 91, y marca una forma de ser del país a partir de ese momento, ¿sí? En ese sentido, y recordando la parte de que uno con su opinión puede, con su análisis astrológico del destino, puede derrumbar una realidad. Es como si yo te dijera, bueno, vas a salir y te va a atropellar un auto, ¿sí? Evidentemente tiene mucho que ver, la sugestionabilidad que tenga la persona, ¿no? Yo en ese sentido, independientemente de que la persona tenga un carácter así o asá que yo pueda ver en la carta, no hago ese tipo de designaciones. No me gusta decir, va a pasar esto, ¿sí? Me gusta que la gente tenga la opción de elegir, porque eso es lo que nos hace humanos, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. En cuanto a Venezuela, creo que el pueblo tiene que elegir, pero sí veo que viene una oportunidad de elecciones. El problema es que elegir entre quién, ¿sí me entiendes? En ese sentido pienso que puede haber una continuidad. Mientras exista la Constitución que promulgó Hugo Chávez, es muy probable que siga el chavismo. Pero eso es más un análisis político, pero sí me baso mucho en la astrología. Y como te dije, es el cuerpo, ¿no? De eso que creó Chávez o el chavismo o este proceso histórico de Venezuela. Y si no se acaba, va a haber una continuidad, ¿sí? Así Maduro se vaya. Así Maduro se vaya, porque mientras siga el partido vigente, ¿sí? El PSUV y esa constitución, es muy probable que continúe algún miembro del socialismo o del chavismo dentro de Venezuela en las siguientes elecciones. Es como volver a elegir, y eso en México lo conocemos muy bien con el PRI. No sé si tú conoces de la historia política de México. El Partido Revolucionario Institucional estuvo 70 años en el poder. Fue una democracia de caricatura. Decía Vargas Llosa que éramos la dictadura perfecta, ¿sí? Porque era una dictadura, era una dictadura que estaba enmascarada en una democracia muy, vamos a llamarle, falsa, ¿no? Porque solo podíamos elegir entre miembros de ese partido, ¿sí? Entonces, pienso que Venezuela está en ese camino, mientras exista esta constitución. El caso de Chile, por ejemplo, justamente la idea es cambiar la constitución. Claro. Una constitución que creó Pinochet,
¿sí? Entonces es renacer, morir. Mas no significa destruir el país. Así como morir para uno no es tu destrucción, porque hay una continuidad familiar, un árbol genealógico que tiene una continuidad, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, lo que va a ocurrir en Venezuela es la continuidad del proceso histórico del chavismo, ¿sí? O sumado al chavismo, ¿sí? Y hasta que no pase mucho tiempo no habrá, si no hay cambio de constitución, de estructura, no hay nada que hacer. No hay mucho que hacer. Seguramente va a llegar un momento de estabilidad. Eso sí, y pasa en todas las grandes... En México tuvo incluso una etapa de prosperidad con el priismo, ¿sí? Se hicieron Juegos Olímpicos y México tuvo un momento de mucha grandeza económica y cultural. Yo creo que Venezuela puede entrar en ese proceso de Aún estabilidad. desde el chavismo. Aún con el chavismo, porque Venezuela es un país riquísimo, tiene recursos como para construirse un destino para su gente, ¿sí? Sin embargo, yo creo que ahí también influyen otras circunstancias globales. Venezuela no es un lugar aislado. Vivimos en un mundo, en una realidad de muchos países y potencias, como lo son Estados Unidos, China. Esto ya tiene que ver con astrología mundial, se le llama, es como una astrología geopolítica, y que es muy importante. De hecho, la astrología en sus inicios era solo para reyes, solo para tomar decisiones políticas. ¿Dónde nació la astrología? No podría decirte que la astrología le pertenece a nadie porque, como te dije, cada cultura se dio cuenta que estaban los astros con sus movimientos y sus ritmos y lo analizaron. De hecho, yo podría decir que lo que define una cultura es eso, el análisis del tiempo, ¿sí? Que es darse cuenta que el 21 de marzo va a comenzar la primavera, al menos en el hemisferio norte, el equinoccio. Y lo que se puede llamar una cultura era cuando notaban ese ritmo, ¿sí? Los ritmos lunares, los ritmos del sol, los ritmos de Venus, en el caso de las culturas prehispánicas, ¿no? Refiriéndome a los mayas, a los aztecas, a los incas. Entonces, el movimiento de Venus les dijo mucho, ¿no? El caso de Egipto, las posiciones de Sirio, ¿no? De otras constelaciones fuera de la eclíptica. Entonces, desde mi punto de vista, no hay alguien que sea dueño de la astrología, aunque haya esa pretensión o imponer ideologías, como el caso de la astrología védica, muy conectada con las ideologías del hinduismo y del budismo ancestral y moderno, que ya es como lo que se conoce como un sincretismo, es decir, cuando una creencia, una cultura se combina con otra y genera algo nuevo, ¿sí? Entonces, eso yo es lo que creo no hay un lugar de nada. La astrología es algo de la Tierra y de cualquier lugar. Podríamos hacer astrología en Marte. Alguien nacido en Marte diría, oye, cuando naciste, ¿qué posición tenía la Tierra cuando tú naciste? ¿Me entiendes? Es eso. Pero es obvio entonces que sí, la influencia de todo el cosmos y de los astros en la vida de nosotros es muy grande. Bueno, yo te podría predecir muchas cosas con respecto al movimiento del Sol. Y son obviedades, ¿me entiendes? De hecho, en ciencia ya está eso bastante entendido, que es el movimiento circadiano, se le llama. Los propios animales, yo te puedo decir, cuando se oculta el sol, todos los animales se van a echar a dormir, y eso es una obviedad, porque es cosa solar. Y no cuando la luna, los movimientos, los ciclos del agua, ¿sí? Los ciclos de la mujer. Ya el movimiento de Mercurio, Venus, Marte, parece mucho más sutil. Esto está muy interesante, pero se nos acabó el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a continuar. Damián nos va a acompañar en el próximo programa porque estamos empezando el tema y todo lo que hay por descubrir. A ustedes, muchísimas gracias, que la pasen bien.